tardes tengan todos ustedes. Agradecido con la Red de Mujeres Sindicalistas y con la Fundación Friedrich Ebert por la invitación a comentar a mi juicio, de obligada reflexión y lectura, trabajo elaborado por Alex Covarrubias, un amigo. No nos conocemos en persona, pero hemos coincidido en muchas reflexiones a lo largo de este periodo de transformaciones de carácter laboral. Y bueno, creo que somos compañeros de afanes y de finalidades. Y eso me facilita mucho el comentario que voy a hacer sobre su trabajo. ¿Por qué lo estimo fundamental este trabajo? Bueno, en primer lugar, porque cuando se diseñó la reforma laboral, los neoliberales de este país, su fundamental intención no era, por lo tanto, llevar hasta sus últimas consecuencias los principios colectivos ni de justicia que hoy alimentan a la ley ordinaria, sino de generar todavía mecanismos de control que permitieran con una disfraz de democracia y de justicia seguir siendo los que durante los últimos 100 años han sido. Entonces, no querían quitar el rasgo corporativista de la legislación laboral, no era su intención. Y entonces el gran esfuerzo que se hizo al aterrizar la legislación laboral en la ley ordinaria fue tratar de quitar los elementos corporativos de control y tratar de generar mecanismos que fueran ágiles para lograr los objetivos tanto colectivos como de justicia en la ley ordinaria. Es decir, a partir de un esquema de control y corporativo constitucional que yo sostengo que existe en la Constitución, aterrizar uno que fuera respetar a la democracia, la libertad sindical, el impulso a la negociación y un sistema de justicia extraordinariamente autónomo e independiente, que hay que trabajar mucho de eso. Pero tan era ese su interés que desde el punto de vista constitucional se abandonaron dos de las cuestiones que deberían estar desde aquella época en el escenario de lo que se iba a hacer. Y esto era el fenómeno de la inspección del trabajo y el fenómeno de la subcontratación. Estos son dos mecanismos que si no funcionan profundamente, eficaz y eficientemente, la reforma en su conjunto puede fracasar en su instrumentación. Y lo digo así porque desde el punto de vista de la subcontratación ya hemos hecho reflexiones hasta el cansancio de la necesidad de prohibir, como lo propone el proyecto que está a discusión en la Cámara, prohibir la existencia de la subcontratación suministro de personal, pero es evidente que la prohibición en la ley no trae la prohibición en la práctica, que se requieren de mecanismos institucionales y generales de vigilancia y protección. Y esos mecanismos son los sindicatos en las empresas, la inspección del trabajo como institución del gobierno para hacer cumplir la ley y los sistemas de justicia que solamente resolverían las contradicciones que hubiese allí. Por eso los dos grandes pilares del respeto a la normatividad laboral, como bien lo llama Alex, es los sindicatos en la vida cotidiana dentro de la empresa y la inspección del trabajo bajo el imperio de la ley. Y eso nos revela la inmensa importancia que tiene este fenómeno de la inspección del trabajo, que como bien decía Alma Rubí, ha sido un tema históricamente abandonado. Y lo fue así por políticas gubernamentales. Durante los últimos 50, 70 años, los gobiernos en turno se encargaron de ir debilitando hasta donde se pudiera la sindicalización independiente en este país. Eso es un hecho indiscutible. La menor existencia de sindicatos independientes era, desde la perspectiva de ellos, lo más viable. Segundo, un abandono consciente de la inspección del trabajo, dejándola en una inspección muy de escasas atribuciones y facultades para la corrección de los grandes problemas de inspección en este país. Y un sistema de justicia laboral abandonado presupuestalmente, como lo he insistido muchísimo,
presupuestal, de personal, de salarios, de instalaciones, que no obstante el esfuerzo de gente valiosa que hay allí, dominaba bajo los esquemas de corrupción, tráfico de influencia y grandes rezagos que impedían una justicia pronta y expedita. Bueno, ya sentamos las bases jurídicas para un sindicalismo independiente, fuerte, poderoso, una sindicalización poderosa, y ya se sentaron las bases jurídicas para un sistema de justicia altamente independiente, eficaz y eficiente, profesional. Falta sentar las otras dos bases. Son las otras dos patas de una mesa que, de no estar bien puestas, podemos tener graves problemas. Y entonces, ya dije, uno de ellos es la subcontratación, el otro es la inspección. Y la virtud del trabajo de Alex es que nos describe, como ya lo dijo muy rápido, lo dijo muy bien Alma Rubí, y que yo muy rápidamente recuperaré, una especie de diagnóstico que parte del escenario mundial, aterriza en México, describe perfectamente cuáles las condiciones bajo las que se gestaron o se moviliza la inspección en México, nos da un impacto del neoliberalismo sobre el fenómeno de la inspección para aterrizar en las conclusiones y recomendaciones. Es decir, en la lectura de este documento, al iniciar y al terminar, el primer gran logro de este documento es que nos dibuja un escenario puntual de cuál es el estado que guarda la inspección en nuestro país. Y eso es fundamental porque nos marca la ruta y el camino de qué debemos hacer para poder lograr que el conjunto de normas se cumplan. Recordemos que la inspección es una institución para vigilar las normas. Y en el trabajo también se dice, en la legislación mexicana y en muchas legislaciones internacionales se recoge la idea del cumplimiento, pero también de la asesoría, del apoyo, de la orientación para que las empresas se comporten adecuadamente. La gran pregunta en nuestro país, y que podremos extraer una primera reflexión de lo que se plantea en el estudio, es ¿cuál es el perfil fundamental que debe tener entre estas dos tensiones? La sanción vía inspección y la asesoría vía inspección, por llamarla de carácter general. Creo que México, en el mejor de los casos, tratando de ver la inspección con mucho optimismo en el pasado, se encargó de señalar siempre, como el trabajo también lo apunta, que se anotaba más hacia el lado de la asesoría, de la promoción, para forjar más empleo y garantizarle a los patrones una fluidez en sus relaciones de trabajo, en sus procesos productivos. El trabajo lo describe excelentemente esta circunstancia. En los hechos, lo que generó fue un ejercicio impune de las relaciones de trabajo por parte del sector patronal. En este país, la inobservancia de la ley no llevaba desde hace muchísimos años ninguna sanción. Y entonces, eso provocó todo lo que ya sabemos: evasión fiscal, evasión de seguridad social, ausencia de medidas de seguridad e higiene en miles y miles de empresas en este país, ausencias de inspección. Es decir, la relación laboral quedaba en manos del patrón. Y esto nos lleva a pensar entonces en la inspección como un instrumento de vigilancia y de sanción. En la realidad mexicana, en este momento, urge un sistema que nos ayude a corregir y a hacer eficaces y eficientes las medidas de inspección vía sanciones en caso de incumplimiento. Que el que cumpla las leyes, los protocolos, las normas, no tenga ningún problema, pero quien las incumpla, que sí acepte las consecuencias, adopte las consecuencias y las, comillas, las sufra. Ya basta de estar diciendo de que hay que facilitar, hay que ser comprensivos, etcétera. Siempre la toma de decisiones políticas de este país fue a costa de los trabajadores. Hoy, por primera vez que vislumbramos que esto no debe pasar ni debe continuar siendo, entonces es el momento de replantearnos el fenómeno de la inspección del trabajo. Para fortalecerlo,
yo, entre otras cosas, comentaré al final de mi reflexión de los 3 objetivos que se proponen de manera muy contundente en el estudio, después de hacer un análisis muy riguroso en cuanto al escenario en que se mueve la inspección, el mundo de la sindicalización, de la subcontratación y del fenómeno de la, llamémosle, debilitamiento de la inspección, que ahí se narra con mucha puntualidad, es señalarles a ustedes la importancia, y lo voy a decir así con sus palabras, la inspección debería de tener casi el nivel de una Secretaría de Estado. Pero ojo, y el trabajo también plantea esta circunstancia. Hacer una inspección de trabajo no es fácil. Por eso existen montones de normas y montones de protocolos. El fenómeno de una inspección del trabajo, en la medida que está más integrada la tecnología a las empresas, es mucho más complejo de llevar a cabo. Puede haber necesidad de diferentes conocimientos al interior de una misma empresa. No es lo mismo el riesgo del trabajo de un tipo de mecanismo de producción que de otro que se esté dando dentro de la misma empresa. En consecuencia, los fenómenos de carácter de seguridad, como bien lo apunta el trabajo, los fenómenos de carácter de cumplimiento de condiciones de trabajo, como lo dice, los fenómenos de capacitación deben ir acompañados de personal que tenga ese conocimiento. Es decir, el inspector tiene que ser un sujeto con una concepción multidisciplinaria de los procesos productivos, pero no es suficiente. Tienen que ser conocedores del derecho laboral, tienen que ser conocedores de la seguridad social, tienen que ser conocedores de la seguridad industrial para que en el proceso productivo se refleje esa circunstancia. Entonces, difícilmente encontramos personas con ese perfil tan integral. Por esa razón, yo creo que en este país debería de constituirse una especie de inspección que incorporara. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar en inspectores del trabajo, en inspectores de seguridad social, en inspectores fiscales, en inspectores federales y en inspectores locales? Creo que debería de federalizarse la materia de inspección. Creo que debería de unificarse la materia de inspectores fiscales, inspectores de seguridad social e inspectores laborales a lo largo y ancho del país, de tal manera que los mecanismos de inspección cuando se hagan a una empresa sean de carácter integral, tanto desde el punto de vista financiero como laboral, como de seguridad social, como de seguridad industrial, partiendo también de la idea que los principales contaminadores de este país son las empresas. Y entonces hasta eso requerimos. Entonces, me parece que esto es un gran reto que se resumen en las 3 intenciones que Alex, se me ocurrió a mí esta idea a partir de la intención de las 3 cuestiones esenciales que Alex propone ahí. La primera de ellas dice, tenemos que terminar con el desfase de la reglamentación de la inspección laboral y tenemos que actualizarla a los tiempos modernos que tenemos que llevarlas, no abandonarlas de aquella idea de promotoras del empleo, garantes de la productividad y tonterías que se decían en los reglamentos y protocolos anteriores, para aterrizarlos en el espíritu de la promoción del trabajo digno, los derechos colectivos, la inclusión, la competitividad, la democracia, etc. Primero, ese es fundamental. Segundo, por supuesto, ya lo comentó Alma Rubí, y no estoy más que de acuerdo totalmente, de la incorporación necesaria y fundamental de la perspectiva de género en la inspección. Y ahí hay también un terreno de capacitación para los inspectores, porque no existe nada. No son inspectores que estén acostumbrados a pensar con perspectiva de género. Por lo tanto, se tiene que hacer un servicio civil, como lo recomienda él, en donde se incorpore el fenómeno de la perspectiva de género. Y finalmente, su tercero es profesionalizar el sistema de los inspectores. Claro, para los que me escuchan, yo sé que todos ya lo saben, pero se les pide prepa terminada, compañeros, cuando tienen que ser hombres de un conocimiento industrial, laboral, seguridad, etcétera, inmenso, como ya lo mencioné.
se les pide prepa terminada y eso no era que no se dieran cuenta. Se requería que fueran ignorantes para que no lo supieran hacer bien. Entonces, profesionalizarlo implica llevarlo a los mejores niveles de excelencia. Y eso implica un trabajo multidisciplinario, implica, por lo tanto, que las inspecciones dejen de ser por un individuo y se conviertan en inspecciones de equipo y multidisciplinarias. Creo que por ahí van las ideas que Alex nos dio en su trabajo. A mí me parece una lectura imprescindible, necesaria, una reflexión importante. Yo sinceramente lo felicito. Es un trabajo que revela un gran esfuerzo y que revela un gran compromiso con la decencia en el trabajo. Yo los invito a todos a que lo obtengan, lo lean y empujemos las finalidades que se deben seguir. Leyes sobre subcontratación e inspección novedosas, modernas, e instituciones completas y poderosas que puedan responder a esas leyes, porque si no, esto no funcionaría. Felicidades, Alex, me encantó tu trabajo, un abrazo y muchas gracias por su paciencia.